dentro de la Biblia que es nueva, este es un manual que es la primera vez que aparece y que además lo único relacionado que tenían de exámenes anteriores es la Ley de Cuidados Paliativos, que entró por primera vez el año pasado y este año ya no está. Y sí se reemplaza por este manual que es mucho más extenso y un poco más específico, ¿sí? Entonces, lo primero de todo es cómo definimos los cuidados paliativos, que son un modelo de atención que apunta a mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen enfermedades avanzadas y también de sus familias, ¿sí? En Argentina, los cuidados paliativos han ido avanzando de forma significativa, pero sin embargo, solamente entre el 1 y el 5% de los pacientes que requieren de cuidados paliativos acceden a ellos, es decir, el acceso es muy bajo. Hablamos que eran el cuidado y la mejora de la calidad de vida en pacientes que tienen enfermedades avanzadas. En este sentido, entonces, hay algunos conceptos esenciales que maneja el manual que se refiere a enfermedades crónicas con pronóstico de vida limitado, ¿sí? Los cuidados paliativos apuntan a personas que tienen enfermedades con un curso progresivo y gradual que afectan la autonomía y la calidad de vida. Luego tenemos la situación de una enfermedad terminal, ¿sí? En donde esa enfermedad crónica que tiene un pronóstico de vida limitada avanza hacia una etapa irreversible que tiene impacto emocional, pérdida de la autonomía, escasa o nula respuesta a los tratamientos, y ya aquí el pronóstico de vida se limita a semanas o meses, ¿sí? En la enfermedad con pronóstico de vida limitado hablábamos de una muerte a mediano plazo, ya aquí comenzamos a hablar de un pronóstico de vida a semanas o meses. Y luego tenemos una situación de agonía, en donde aquí el pronóstico de vida ya está limitado a horas o días, y hay un deterioro físico intenso, una debilidad extrema, alta frecuencia de trastornos cognitivos y de conciencia. ¿Cómo se gestionan los casos de los pacientes que requieren de cuidados paliativos? ¿Sí? Lo primero de todo para recordar es que este es un manual de cuidados paliativos para la atención primaria de la salud, es decir, que va a abarcar desde el sistema ambulatorio hacia todos los otros niveles de complejidad. Y el modelo de gestión de casos que este manual propone es que esté centrado en la responsabilidad compartida de coordinar los cuidados, los recursos, los servicios y los profesionales. En este sentido, cuando hablamos de gestionar un caso en cuidados paliativos, pensamos siempre en una unidad paciente-familia, ¿sí? O entorno significativo. Y además recordar que si bien históricamente los cuidados paliativos se han asociado con mayor frecuencia a las enfermedades oncológicas, en realidad abarca cualquier enfermedad crónica que tenga un pronóstico de vida limitado, ¿sí? Y estos cuidados paliativos abarcan desde los que se realizan en el domicilio como el lugar de consulta ambulatoria, y estos cuidados de fin de vida son solamente una parte de los cuidados paliativos, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de ya los cuidados en relación a determinados síntomas, eso se lo atribuye como sinónimo de cuidados paliativos. El cuidado paliativo es más grande, más amplio, porque abarca todo lo que es lo emocional, lo social y lo espiritual. ¿Cómo identificamos a un paciente que requiere de atención paliativa? El primer paso es identificar quién va a necesitar de cuidados paliativos, ¿sí? Para ello se aplica un instrumento que se denomina NECPAL-COMS, que consiste en una evaluación cual y cuantitativa que completa el médico tratante y el enfermero a cargo del paciente, ¿sí? Para la aplicación de este instrumento es importante que los profesionales de la salud conozcan al paciente, porque no es el paciente el que va a completar esto, sino que son los profesionales de la salud. Y se puede llenar en cualquier lugar del sistema de salud, ¿no? O en oncología, o en internación, o en el ambulatorio, pero lo importante, lo clave es que los profesionales de la salud conozcan al paciente. Y este instrumento tiene una pregunta clave que dice, ¿le sorprendería que su paciente muriera en los próximos 12 meses? Si la respuesta es que no le sorprendería, muy probablemente ese paciente requiera de cuidados paliativos, ¿sí?
porque quiere decir que ella tiene un pronóstico de vida limitado. El NECPAL no sirve para determinar pronóstico, para contraindicar un tratamiento, para definir criterios de intervención, para rechazar medidas terapéuticas. El único objetivo del NECPAL es identificar al paciente que va a requerir de cuidados paliativos. Entonces, ¿cuándo consideramos que el NECPAL es positivo? Es decir, que vamos a incluir al paciente en cuidados paliativos. Si la pregunta sorpresa, esta de nos sorprendería que el paciente muera en los próximos 12 meses, es positiva, y si hay al menos un criterio de severidad en las otras dimensiones. ¿Sí? El NECPAL es muy amplio, abarca muchísimas dimensiones, pero lo más importante, fíjense el peso que tiene la pregunta sorpresa, ¿sí? En el NECPAL. Entonces, la pregunta sorpresa más un criterio de severidad. Da positivo y entonces comenzamos a trabajar con el paciente en lo que es cuidados paliativos. Siempre recuerden que la unidad de gestión de caso es paciente-familia. Los cuidados paliativos requieren de mucho acompañamiento de los seres cercanos del paciente. Estos cuidados paliativos que, como dijimos antes, son recibidos tan solo por un 1 a un 5% de los pacientes en Argentina, han sido duramente cuestionados a lo largo del tiempo porque se lo planteaba como estás dejando morir a alguien, ¿sí? Desde el punto de vista ético, ¿cuál es la fundamentación para que los pacientes acudan y accedan a los cuidados paliativos? Que está éticamente justificado discontinuar el uso de técnicas cuyo único objetivo sea prolongar la vida con una carga o sufrimiento para el paciente, pero que no se vaya a obtener ningún beneficio para el paciente, ¿sí? Éticamente no existe obligación de prescribir tratamientos fútiles. Un tratamiento es fútil cuando no sirve, ¿sí? Cuando yo administro un tratamiento en el cual no espero ningún beneficio para el paciente. ¿Cuándo está justificado continuar con un tratamiento en estos pacientes que tienen un pronóstico de vida limitado, con un tratamiento curativo estoy hablando? Cuando la curación es médicamente posible, cuando hay una probabilidad demostrada de prolongar la vida significativamente, no una semana, 15 días, sino algo significativo para el paciente, y en el contexto de una investigación clínica. En tal caso, se justifica continuar con un tratamiento del cual no hay demostrado un claro beneficio. Pero si no, no está justificado y lo ético es interrumpir esos tratamientos que además suelen significar una carga o sufrimiento desproporcionado porque muchas veces estos pacientes que continúan, por ejemplo, con quimioterapias o con tratamientos muy invasivos, permanecen internados, permanecen sedados, lejos de la familia, etc. ¿Cómo se manejan los síntomas en atención paliativa? ¿Sí? Los síntomas se van a manejar con la vía oral. La vía oral es la vía de elección para la administración de fármacos en cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque son cómodos, porque disminuyen la cantidad de efectos adversos, se puede revertir más fácilmente si hubo algún efecto adverso grave, y además son fáciles de manejar en la casa. Piensen que estos pacientes lo ideal es que estén en domicilio, ¿sí? Podría ocurrir que la vía oral no sea de primera elección si el paciente tiene náuseas severas o vómitos, si tiene disfagia severa, si tiene alterado el nivel de conciencia, si tiene debilidad extrema, si tiene un síndrome de mala absorción o si hay poca adhesión del paciente. Bien. El tratamiento del dolor es uno de los pilares en los cuidados paliativos, ya que el dolor se presenta de forma muy común en pacientes que tienen enfermedad terminal. Más de un 80% de los pacientes con cáncer presentan dolor en algún momento de la enfermedad, y el dolor puede ser controlado de forma efectiva con medidas simples en un 70 o un 90% de los casos. Por lo tanto, es algo prioritario para abordar. ¿Cómo se maneja el dolor en cuidados paliativos? No tiene en realidad ninguna diferencia con el manejo del dolor que ustedes han aprendido a lo largo de la carrera para cualquier otra patología que genere dolor en el paciente. La vía oral es la vía de elección para administrar analgésicos. Lo que se utiliza son los escalones de la Organización Mundial de la Salud para decidir con qué fármaco se va a comenzar el tratamiento. Las dosis son programadas, ¿sí? Y lo que se hace, sí, es adicionar a estas dosis programadas una dosis de rescate,
que se calcula como el 10% de la dosis diaria, y los pacientes que están expuestos al tratamiento del dolor y que en el dolor se utiliza para ese tratamiento opioides, por supuesto que puedan presentar los eventos adversos propios de los opioides como náuseas, somnolencia, boca seca, constipación, prurito y en un extremo más raro, neurotoxicidad. Este manejo del dolor lo realiza el médico de cabecera, ¿sí? No es necesario consultar con un especialista para el manejo del dolor, excepto que se haya comenzado el tratamiento adecuado en el escalón adecuado para el manejo de ese dolor y que no se haya conseguido alivio luego de las 24 48 horas y el síntoma sea severo, ¿sí? Entonces, síntomas severos sin alivio en 24 48 horas, se consulta con el especialista. Muchas veces el manejo del dolor, como se utilizan opioides, genera ansiedad en la familia o la falta de seguridad sobre el posible control. Entonces, también en esos casos se deriva o si hay efectos adversos limitantes. Tengan presente que un mínimo de pacientes, menos del 5%, van a requerir de medidas anestésicas o quirúrgicas para el alivio del dolor por cáncer. ¿Cómo se maneja entonces? Dijimos que utilizábamos los escalones de la OMS, ¿sí? Estos escalones de la OMS son escalones 1, 2, 3, ¿sí? El escalón 1 corresponde al dolor leve. Nosotros lo que hacemos es aplicar la escala analógica visual, la de siempre, de la OMS, que va de 0 a 10, y si el paciente nos dice que tiene de 1 a 4 de dolor, el dolor es leve. Si el dolor es de 5 a 6 es moderado y si el dolor es de 7 a 10 es severo, ¿sí? En el escalón 1, lo que se utiliza de primera elección son paracetamol o AINES. Si el paciente está en un escalón 2, que consideramos dolor moderado, se utilizan opioides débiles como tramadol o codeína u opioides fuertes pero a bajas dosis, ¿sí? ¿Cuáles son los opioides fuertes? Morfina o oxicodona, pero en este escalón los utilizamos a bajas dosis. Y ya para el dolor severo utilizamos opioides fuertes a las dosis habituales y las podemos ir incrementando. Lo importante a recordar en esto es que si nos plantean en el choice un paciente que está en el escalón 2, la respuesta correcta es comenzar con escalón 2. No marquen nunca inicio con AINES o paracetamol y si no responde paso a opioides débiles o fuertes. Nos salteamos el escalón que el paciente no tiene, ¿sí? No vamos desde lo más leve, digamos, a lo más fuerte. Comenzamos con lo que el paciente necesita. Necesita comenzar directamente con opioides fuertes, comienza directamente con opioides fuertes. No se tolera que un paciente tenga dolor, ¿sí? No es normal que una persona tenga dolor. El dolor tiene que ser controlado. Y para eso vamos a utilizar los fármacos necesarios al escalón correspondiente, ¿sí? El paciente está en escalón 2, no responde a los fármacos de escalón 2, vamos a pasar a los de escalón 3. Está un paciente en el tiempo que no tiene respuesta a ese tratamiento adecuado para ese escalón, porque, no, es el escalón que le toca, ¿sí? Siempre comenzamos con el escalón que le toca y si no responde, pasamos al escalón siguiente. ¿Cuándo se considera un buen control del dolor? Cuando el paciente carece de dolor la mayor parte del día, cuando tiene pocos episodios de dolor leve o requiere 2 rescates diarios o menos durante 48 horas, ¿sí? Si el paciente tiene dolor moderado severo la mayor parte del día, si requiere de más de 3 rescates por día o tiene efectos adversos limitantes, lo consideramos un mal control del dolor. En tal caso pasamos al escalón siguiente y si sigue controlando mal, pasamos ya a una derivación con el especialista, que es lo que decíamos antes, ¿sí? Si no logra una adecuada respuesta es severa. ¿Qué efectos adversos tienen los opioides? Lo que es AINES y paracetamol ya lo recontra saben. Las AINES y paracetamol lo que tienen es además un efecto techo. A diferencia del opioide, que yo puedo ir aumentando, y la limitante va a ser el efecto adverso, en los AINES y paracetamol hay un efecto techo. No tiene sentido que yo le dé a una persona 10 gramos de ibuprofeno por día porque va a responder igual que a 3 gramos, ¿sí? No aumenta el efecto analgésico, lo único que aumenta son los efectos adversos. Por el contrario, los opioides, sí, a medida que yo voy aumentando, voy generando una mejor respuesta. No tengo efecto techo, el techo me lo van a dar los efectos adversos. ¿Cuáles son estos efectos adversos?
Puede generar somnolencia. A favor, nosotros le podemos decir al paciente que en 3 a 7 días va a desarrollar tolerancia y que va a dejar de tener somnolencia. Puede tener constipación, este es muy frecuente, no desarrolla tolerancia, no desaparece con el tiempo, por eso es muy importante, cuando vamos a administrar opioides, indagar sobre hábitos intestinales, prescribir laxantes concomitantemente, y esto es incluso a los pacientes que tienen escasa ingesta de alimentos. Durante algún momento se consideraba que si el paciente, bueno, no toleraba líquidos, no estaba comiendo, no era necesario administrarle laxantes al paciente, sí, porque lo que se busca es la movilidad intestinal, ¿sí? Se hace el tratamiento con laxantes típicos, no tiene nada de diferente esto, se pueden combinar los laxantes y lo que se busca es que el paciente tenga una deposición cada 2 o 3 días, ¿sí? Puede tener vómitos también, un 15 o un 40% de los pacientes puede tener vómitos, estos responden a los antieméticos y además desaparecen con el paso de los días, a los 3 o 4 días. También desarrolla tolerancia, ¿sí? Bien, ¿qué mitos hay al momento de prescribir opioides? Estos mitos, con el paso del tiempo, se han ido perdiendo, son cada vez más débiles, pero se dice que producen adicción, que no es momento todavía, que vamos a usar después si duele, ¿sí? En la que puede ocurrir, por supuesto, la tolerancia, pero cuando uno rota opioides, esta tolerancia disminuye. Entonces eso es una buena estrategia a utilizar y podemos volver a tener nuevamente una buena respuesta a fármacos. Que acelera la muerte, en realidad está asociado, claro, se administra el opioide ya cerca del final de vida, entonces las personas mueren cercano a la ingesta del opioide, pero eso es un sesgo, ¿sí? En realidad estaba por morir ya y se le administró opioide estando en el final de vida. Y que la vía de administración preferida es la intravenosa, no, la vía de administración preferida para manejar el dolor es la vía oral, ¿sí? Puede ser que sea necesario utilizar vías alternativas, por ejemplo, que tenga un cáncer de colon, cáncer de estómago, que haya muchas náuseas. Podría ser que el paciente requiera de una vía alternativa, pero siempre de elección marquen primero la vía oral, ¿sí? Y además, en caso de no ser la vía oral, ni siquiera se pasa a la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque piensan que estamos manejando al paciente en la casa. Entonces, en tal caso, si no tolera la vía oral, lo que vamos a utilizar es la vía subcutánea, ¿sí? Que es una vía de fácil manejo en el hogar. A diferencia de la vía endovenosa, que además no podemos estar meses con una vía endovenosa, ¿sí? En cambio, una vía subcutánea sí se puede discontinuar, volver a poner y es más sencillo. Bien, vamos entonces, como dijimos, a realizar un tratamiento del dolor con dosis programada y a esto vamos a asociar una dosis de rescate, ¿sí? Esta dosis de rescate se da un 10 o un 15% de la dosis diaria y lo que es importante es lograr un balance analgesia-efectos adversos, ¿sí? Es decir, controlar el dolor tratando de limitar al máximo los efectos adversos. Y siempre recordar el tema de indagar sobre la constipación, los hábitos intestinales y tratar con laxantes y antieméticos. Bien, entonces eso era todo tratamiento del dolor. Vamos a los síntomas respiratorios, ¿sí? Con respecto a los síntomas respiratorios, la disnea es un síntoma frecuente para los pacientes que tienen enfermedades, obviamente, pulmonares obstructivas crónicas y también en pacientes oncológicos, sobre todo aquellos que tienen cáncer de pulmón, ¿sí? La disnea va a tener un manejo general de lo que es la disnea, controlando la oxemia, controlando la crisis de pánico respiratorio, que para ello se utiliza una sedación suave con midazolam, es lo más frecuente, para que no hagan taquipneas los pacientes. Esto va de la mano de controlar la frecuencia respiratoria, en qué niveles queremos tener la frecuencia respiratoria. Nosotros vamos a intentar que esté entre 20 a 22 por minuto con midazolam. En caso de que no logremos esa frecuencia respiratoria de 20 a 22 por minuto, podemos agregar el uso de morfina,
¿sí? Que también nos va a generar una baja en la frecuencia respiratoria. Y con respecto al control de las secreciones respiratorias, en general esto estresa un montón a la familia, porque se ve que el paciente tiene como cierto grado de disconfort, pero con esto hay que tener cuidado porque lo que esto suele generar es la aspiración, ¿sí? Aspiración manual o mecánica de las secreciones, sobre todo la mecánica aumenta aún más las secreciones, ¿sí? Entonces es algo que no tiene fin. Por lo tanto, tenemos que desaconsejar la aspiración mecánica de las secreciones y podemos utilizar escopolamina para controlar las secreciones respiratorias. Y para la disnea, entonces, como les comenté antes, se utiliza entonces una benzodiazepina, que suele ser midazolam. Si no alcanzamos el alivio de esa disnea, podemos agregar morfina, ¿sí? No es necesario llegar a la morfina siempre, por eso lo ideal es comenzar con midazolam. Otro síntoma respiratorio que se puede presentar es la hemoptisis, ¿sí? La hemoptisis, en realidad, si es leve, moderada, en un paciente terminal, lo que se hace es el alivio del síntoma, ¿sí? Tratar de suprimir la tos, retirar los AINES que pueden generar hemoptisis, y algunos utilizan como tratamiento la radioterapia. Solamente se interna la hemoptisis masiva, al igual que cualquier otra hemorragia masiva, por supuesto, porque eso va a requerir de sedación paliativa, ¿sí? Por el riesgo que tiene. Pero si no, la hemoptisis leve o moderada se intenta controlar en domicilio. Otros síntomas frecuentes de manejo en los cuidados paliativos son los síntomas digestivos, ¿sí? Por supuesto, náuseas y vómitos son síntomas comunes en el cáncer avanzado. Los vómitos se presentan en más o menos un 60% de los pacientes, ¿sí? Y las náuseas se presentan en un 30% de los pacientes. Para ambas situaciones es importante identificar cuáles son las causas probables, ¿sí? Porque puede ser desde la misma patología o a veces son los tratamientos asociados o alguna cuestión mecánica. Entonces hay que identificar las causas y una vez que identificamos las causas, seleccionar el antiemético adecuado, ¿sí? El hecho de que haya náuseas y vómitos puede generar que no podamos utilizar la vía oral y en tal caso se utiliza la vía subcutánea. A veces se plantea como posibilidad utilizar la sonda nasogástrica, pero esto se debe dejar como una alternativa no de primer lugar por lo mismo, porque tampoco es tan fácil de manejar. Entonces, para colocar una sonda nasogástrica, habitualmente hay que hacerlo en un ámbito hospitalario o por gente muy preparada, si es en el domicilio. Entonces se va a dejar únicamente si hay vómitos copiosos, si hay alta frecuencia de vómitos, si hay fecaloide o intolerancia al síntoma. ¿Cuándo se va a derivar un paciente que tiene estos síntomas digestivos? ¿Sí? Si se requiere de alguna intervención terapéutica intensiva, si no puedo controlar los síntomas sin disminuir el nivel de conciencia, entonces necesito una sedación paliativa, y si, por ejemplo, hay una obstrucción intestinal mecánica, una hipercalcemia, algo que tenga que ser manejado en el hospital, para corregir las causas de esas náuseas o vómitos. Otro síntoma digestivo, además de las náuseas y los vómitos, que ya mencionamos antes, es la constipación. La constipación lo mismo, puede ser propio de la enfermedad o puede ser secundario a los tratamientos que estemos realizando, ¿sí? Es un síntoma súper frecuente, es más frecuente aún cuando el sujeto está en una etapa avanzada. Recordemos que la frecuencia defecatoria normal es aquella que está entre 3 veces por día a 3 veces por semana, es decir, es súper variable la frecuencia defecatoria normal. Y la constipación es cuando ya el paciente tiene una frecuencia inferior a 3 veces por semana, ¿sí? Para el tratamiento de la constipación usamos laxantes, muchas veces es necesario combinar laxantes o incluso combinar laxantes orales con medidas rectales como supositorios o enemas. Y de este modo, o sea, con esta combinación, vamos muchas veces a lograr una respuesta al tratamiento. ¿Cuándo se deriva la constipación? Si la constipación es persistente, si la constipación ocurre por opioides y no resulta, no responde a la combinación de laxantes, y si la constipación está complicada con un fecaloma, en ese caso vamos a derivar a un segundo nivel, a un hospital para su adecuada atención, y a un gastroenterólogo, ¿no? Alguien específico.
La obstrucción intestinal es un síntoma que puede ocurrir, por supuesto que no es tan frecuente como náuseas, vómitos o constipación, pero se puede presentar, y se presenta sobre todo si el cáncer es de origen digestivo o ginecológico, porque en esos casos suele ser mecánico también esta obstrucción intestinal. Como opciones de tratamiento en general para la obstrucción intestinal, recuerden que tenemos un tratamiento quirúrgico, farmacológico, técnicas descompresivas como una sonda nasogástrica, una gastrostomía, o la colocación de stent metálicos. ¿Qué pasa? En el paciente particular que tiene una obstrucción intestinal asociada a un cáncer avanzado, no hay clara evidencia de cuál es el mejor manejo quirúrgico para estos pacientes, porque son pacientes que estando tan terminales podrían no tolerar una cirugía por su obstrucción intestinal. Entonces, en estos pacientes a veces se prefiere el tratamiento más bien farmacológico, ¿sí? El objetivo del tratamiento, entonces, en este tipo de pacientes es tratar el dolor que genera la obstrucción intestinal. En este caso, por supuesto, no vamos a utilizar la vía oral, vamos a utilizar la vía subcutánea. El tratamiento lo vamos a hacer con opioides. Tratar las náuseas y los vómitos que esto puede generar. Y vamos a hidratar según necesidad del paciente, y podemos utilizar, si esta obstrucción intestinal está asociada a náuseas y vómitos severos, podemos utilizar una sonda nasogástrica para aliviar los síntomas. ¿Cuándo vamos a derivar la obstrucción intestinal? Es decir, ¿cuándo dejamos de hacer un manejo en el hogar para realizar un manejo hospitalario? Si creemos que se puede llegar a operar el paciente o a colocar un stent, si los síntomas son de muy difícil control, entonces se requiere como de un monitoreo intensivo del paciente, y si es demasiada carga para la familia, no es fácil manejar una obstrucción intestinal desde el punto de vista subjetivo también, y entonces en ese caso vamos a derivar al paciente. Bien, finalizamos entonces con los que son síntomas digestivos y pasamos al manejo de los síntomas neurológicos. El síntoma neurológico que más frecuentemente se presenta es el delirium. El delirium se caracteriza por una alteración del nivel de conciencia, con una afectación global de la cognición, de la atención, y que es agudo, con curso fluctuante y de causa orgánica, es decir, inicia de forma brusca, ¿sí? Las causas son múltiples, es bastante, dentro de lo que es lo neurológico, es la complicación neuropsiquiátrica más frecuente, y recuerden que el delirium puede ser hipoactivo, hiperactivo o mixto. En el cáncer pasa exactamente lo mismo, y lo bueno es que un 50% de los casos de delirium que se presentan en este tipo de pacientes son reversibles. Lo primero de todo va a ser diagnosticar adecuadamente la presencia del delirium. Para esto se utiliza una herramienta para medir la confusión que se denomina CAM, que es una escala que lo que busca es abordar 4 ítems: confusión de comienzo agudo, trastorno de la atención, pensamiento desorganizado y nivel de conciencia alterado, ¿sí? Otra herramienta que también podemos utilizar es el Mini Mental Test, que lo que va a detectar es la falla cognitiva, ¿sí? Falla cognitiva por cualquier causa, no solamente por delirium, pero apoya, digamos, esta herramienta del CAM para realizar el diagnóstico de delirium. Una vez diagnosticado el delirium, lo que se plantea son medidas generales, ¿sí? Que tienen que ver con la gravedad del delirium. Estas medidas, por supuesto que si el delirium es leve, puede continuar en la casa, y hay que ayudar a la familia para que pueda manejar esta situación en el paciente, explicándole que le tiene que decir quién lo visita, que solamente tenga cerca objetos familiares, que esté orientado en el día, hora, fecha, que se evite la inmovilización permanente, que hay que supervisar la alimentación porque el paciente se puede aspirar. Y luego tenemos medidas específicas. Lo que se utiliza de primera elección, independientemente del tipo de delirium, es decir, si es hipoactivo, hiperactivo o mixto, se utiliza el haloperidol, ¿sí? Como neuroléptico de inicio. Bien, entonces, nosotros mencionamos que vamos a tener un paciente que requiere de cuidados paliativos, y este paciente puede tener una situación de limitante, ¿sí? O puede este paciente ir avanzando
en ese final de vida, ¿sí? Dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que esté el paciente, es que nosotros vamos a poder, como desde el sistema de salud, como profesionales de la salud, plantearnos un objetivo y plantear los tratamientos que el paciente va a requerir. Es así entonces que si el paciente tiene una enfermedad, por ejemplo, oncológica, que está en una etapa curativa, nuestro objetivo a plantear es la sobrevida del paciente, ¿sí? En esta etapa, la tolerancia a tratamientos agresivos es muy alta. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo final es que el paciente viva, ¿sí? Esta tolerancia a la agresividad médica va disminuyendo a medida que la enfermedad va avanzando. Cuando la enfermedad ya está en una etapa avanzada, nuestro objetivo prioritario es la calidad de vida, y entonces la tolerancia a la agresividad es baja. Y luego tenemos una etapa ya de agonía, ¿se acuerdan que estábamos ya en los días u horas finales? Entonces, nuestro objetivo prioritario es la calidad de muerte y la tolerancia a la agresividad médica es nula, ¿sí? Lo primero entonces es identificar en qué etapa está el paciente. ¿Cómo identificamos la etapa de agonía del paciente? El paciente tiene cambios en la respiración, tiene un deterioro general con mayor debilidad, tiene una disminución de la conciencia, disminución de la ingesta, tanto para sólidos como para líquidos. Y en este punto, la opinión de los cuidadores, que son los que están con el paciente todo el día, es muy importante porque detectan rápidamente la muerte próxima. Cuando el paciente está en etapa de agonía, es muy importante comunicar sobre este momento vital al paciente y a la familia, ¿sí? A todo el círculo afectivo. Suspender todos los tratamientos que ya no tienen ningún sentido, por ejemplo, seguir administrándole antihipertensivos, antiarrítmicos, hipolipemiantes, tratamientos endovenosos, hacerle laboratorio, ¿sí? Ya está por morir, tratemos de que el paciente muera lo más confortablemente posible. Tenemos que dejar indicaciones para tratar los síntomas a la familia, ¿sí? Que lo va a acompañar, cómo tratar el dolor, las náuseas, la disnea, si está agitado, si tiene secreciones respiratorias. Establecer una vía de acceso subcutánea, porque esta medicación que nosotros le vamos a dejar indicada al paciente, si el paciente no tolera vía oral, puede ser una vía alternativa válida. Y todo esto que hicimos y que le comunicamos a la familia y al paciente, lo vamos a dejar registrado en la historia clínica y además también vamos a hablar con la familia sobre la situación de reanimación y la orden de no reanimar. En estas etapas de fin de vida se suele utilizar algo que yo mencioné antes para tratamiento de hemoptisis severa o incluso a veces también para el tratamiento del dolor muy severo, que es la sedación paliativa, ¿sí? La sedación paliativa es la administración deliberada de fármacos que tiene como objetivo disminuir el nivel de conciencia y lo que busca es aliviar el sufrimiento, ¿sí? Habitualmente la sedación paliativa en Argentina se hace con midazolam, es un fármaco que se sabe manejar muy adecuadamente en los hospitales, es por ejemplo el que nos administran cuando vamos a hacernos una colonoscopía. Y por supuesto que, una aclaración obvia, la sedación paliativa no es eutanasia, ¿sí? La sedación paliativa se vuelve atrás de un momento para el otro. Una vez más, pensemos en el paciente que eso es una biocolono, ¿sí? En donde se suprime esa sedación, se vuelve ese fármaco, se revierte y el paciente a la tarde vuelve a la casa. Y bueno, y lo que sí hay es distintos tipos, ¿no? Hay gente que lo hace en forma continua, hay gente que lo hace intermitente, esto depende un poco del manejo del fármaco. Bien, ¿preguntas sobre cuidados paliativos? Bueno, vamos a avanzar entonces con... Hola, Sí, buen día. bien. Siempre, o sea, todo esto es, como vos decías al principio, paciente y familia, o sea, todos debe ser consultado. Por ejemplo, que vos que esté en un periodo de agonía ya y el paciente no quiera que le administren midazolam. Tipo, Sí, vos respetás la decisión del paciente. sí, por eso siempre, yo no insistí tanto, pero bueno, es algo que la guía dice todo el tiempo, que es que todo el tiempo hay como que pensar en futuras etapas, porque el paciente puede entrar en agonía de un momento para el otro y es importante como dejar establecido antes qué va a querer el paciente, porque hay un momento que no va a poder tomar una decisión.
Y a veces la familia no se pone de acuerdo sobre lo que quiere. Una parte de la familia quiere una cosa, otra parte de la familia quiere otra cosa. Entonces esta discusión como que hay que adelantarla y dejarlo todo por escrito. ¿Sí? Esto es bastante insistente el manual, a lo largo de todo el manual, de todo el tiempo hablar con la familia y el paciente y dejar todo registrado y que se discuta todo. Pero sí, es como decís vos, Nadia. Gracias. No, por favor. Bueno, pasamos entonces a otro texto que tenemos hoy, que son recomendaciones para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Este es un texto que sí había entrado años anteriores, el año pasado lo sacaron y ahora de nuevo lo volvieron a incorporar, ¿sí? TRAPS quiere decir terapéutica racional en atención primaria de la salud. Son textos del Ministerio de Salud de la Nación que abordan otros aspectos, por ejemplo, tabaquismo, ¿sí? Que lo tienen en clínica ustedes. No es solamente esto lo que aborda, nosotros lo vemos desde acá porque vemos la parte más como de epidemiología o estilo de vida, ¿sí? Bien, entonces, la actividad física se define como, antes, quiero decir algo antes que me olvide. Lo que aborda esta guía son todo lo que es modificación del estilo de vida, ¿sí? Entonces, va a abordar actividad física, va a abordar alimentación saludable y va a abordar tabaquismo. El tabaquismo, como le decía, es algo que está en una guía también, aparte de años anteriores y todo, eso es algo de clínica, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver es actividad física y alimentación saludable, ¿sí? La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y se establece un riesgo de mortalidad de entre un 20 y un 30% superior al de aquellas que son lo suficientemente activas. Cuando nosotros vamos desde el consultorio, nuestro objetivo es prevenir todo tipo de enfermedades. Este texto apunta más hacia las enfermedades cardiovasculares. Vamos a recomendar que un paciente haga ejercicio. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta en esta recomendación, ¿sí? Lo primero de todo es la intensidad, es decir, el ritmo y el nivel de esfuerzo con el que se va a realizar la actividad. El segundo ítem es la frecuencia, cuántas veces por semana se va a hacer, cómo va a ir progresando esa actividad física, ¿sí? Y siempre lo que nosotros vamos a decir en todos los aspectos, tanto en intensidad como en frecuencia, como en aumento de la carga, es que esta progresión sea gradual, ¿sí? Ya que una progresión inadecuada puede provocar lesiones. Y cuando hablamos de gradual es que gradualmente aumente la intensidad, que gradualmente aumente el peso en el ejercicio y que gradualmente aumente las veces por semana. Para medir la intensidad, uno puede medirlo de forma subjetiva, cuánto esfuerzo le genera a una persona realizar una actividad física, pero hay una forma mucho más exacta de medir la intensidad, que es la que se obtiene a partir de la ergometría. Vieron que cuando uno va a hacer actividad física te mandan a hacer una ergometría. En realidad, en principio, la ergometría es, por supuesto, para saber cómo responde el sistema cardiovascular ante un aumento en la intensidad física, pero detrás de eso hay una intensidad y uno comienza a ver determinadas respuestas en el aumento de la frecuencia cardíaca, en los trazados del electrocardiograma, etcétera, etcétera, según la intensidad de ese ejercicio, ¿sí? El equivalente metabólico es esta forma de medir la intensidad, que un equivalente metabólico equivale a consumir 3,5 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto, ¿sí? Cuando uno está en reposo, el músculo consume por minuto 3,5 mililitros de oxígeno, ¿sí? Cuando uno comienza a hacer actividad física, por supuesto que ese requerimiento de oxígeno, por una cuestión energética, se aumenta, ¿sí? Se puede duplicar, triplicar, cuadriplicar, va a depender de la intensidad del ejercicio. Entonces, si se duplica, en vez de ser 1 MET, como estábamos en reposo, que van a ser 2 METs, voy a requerir 7 mililitros de oxígeno y así. Por ejemplo, levantarnos, lavarnos las manos y la cara es una actividad que representa 2 METs. Requiere el doble de esfuerzo que el reposo. Caminar a 5 kilómetros por hora son 5,5 METs. Requiere 5 veces esfuerzo que el reposo.
Cuanto mayor será el esfuerzo, mayor van a ser los METs utilizados, por supuesto. Entonces, se establece que una actividad es leve si consume de 1 a 3 METs. Se establece que la actividad es moderada si consume de 3 a 6, y se establece que la actividad es vigorosa si consume más de 6 METs, ¿sí? Entonces, estos equivalentes metabólicos nos van a servir principalmente al momento de prescribir actividad física a los jóvenes y adultos menores de 65 años. Ahora vamos a ver por grupo etario, ¿sí? ¿Cómo se prescribe la actividad física entre los 5 a 17 años? La recomendación en este grupo etario es que hagan como mínimo 60 minutos al día de actividad física, que esta sea una intensidad moderada vigorosa, y que mientras más actividad física realice, mejor es, ¿sí? En esta edad, lo que se sugiere es que la actividad física sea principalmente aeróbica y que sí se incorporen como mínimo 3 veces por semana actividades que refuercen el aparato locomotor, ¿sí? Entre los 18 a 64 años, es decir, el siguiente grupo etario, lo que se va a recomendar es que hagan como mínimo 150 minutos por semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada. En este grupo etario sí se utilizan los METs para calcular esta actividad física de intensidad moderada. Dijimos que moderada era de 3 a 6. Ahora, hay un equivalente que es que en vez de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, haga 75 minutos de actividad vigorosa por semana. Entonces, por ejemplo, el paciente nos dice, yo hago remo 2 veces por semana 1 hora. Listo, está recontrapasado de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el remo es una actividad física vigorosa. 75 minutos, observamos el beneficio de prevención de enfermedades cardiovasculares, que no quiere decir lo mismo que entrenarse para competir, nada de eso, sino vascular, que por supuesto es una actividad física más liviana que la de competición, ¿sí? Y este es como mínimo que hagan y que vayan aumentando gradualmente esa actividad física. De 150 de moderada pasen a 300 o de 75 de vigorosa pasen a 150. Y que 2 veces o más por semana realicen actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares, ¿sí? Nosotros debemos cuantificar la intensidad del ejercicio entonces a través de los METs, del gasto energético que requiere, y de forma práctica lo que se suele hacer es prescribir al menos 30 minutos de actividad física aeróbica moderada 5 veces por semana, más 2 estímulos semanales de fortalecimiento muscular. Bien. ¿Qué ocurre de los 65 años en adelante? La prescripción es igual que en el grupo anterior, 150 minutos por semana de moderado, 75 de vigoroso y que lo vayan aumentando hasta 300 o 150. La diferencia con el grupo anterior es que nosotros vamos a medir esta intensidad de moderado o vigorosa de acuerdo al esfuerzo subjetivo que le genera realizar la actividad. Mientras que de 18 a 65 años prescribimos según los equivalentes metabólicos, a partir de los 65 años vamos a prescribir según la dificultad subjetiva al esfuerzo. Vamos a decirle en una escala de 0 a 10, 10 es máximo esfuerzo que recuerde en su vida, 0 nada. Y lo que vamos a buscar es una intensidad moderada, va a tener un puntaje de 5 a 6, y una actividad intensa va a estar en el rango de 7 a 8, ¿sí? Y entonces le vamos a decir lo mismo que en el caso anterior, que camine 30 minutos por día, al menos 5 veces por semana. También vamos a agregar ejercicios de los grandes grupos musculares. Y lo que vamos a agregar también en este grupo etario de pacientes en particular son ejercicios para mejorar la estabilidad, ¿sí? Bien, eso entonces es la recomendación de actividad física. Con respecto a la recomendación de alimentación saludable, no hay mucha novedad en este texto, ¿sí? Es todo lo que ustedes ya vieron en nutrición en la carrera de mínima, o incluso en nutrición en Instagram, digamos. No tiene nada demasiado complicado. Lo que se plantea es, hace años recuerden que se reemplazó la pirámide nutricional, que es de otros países, por este círculo, ¿sí? Que lo que dice es que hay que hacer más actividad física,
Entonces se plantea realizar actividad física de forma diaria, realizando al menos 30 minutos de actividad física, que hay que consumir menos sal, que hay que tomar a diario 8 vasos de agua segura, y luego cada superficie del círculo representa la cantidad de porciones que se requieren de cada grupo alimentario, ¿sí? Entonces, de forma práctica, yo lo reordené de cómo está en el texto para que les quede como de mayor a menor, ¿sí? Se recomiendan 5 porciones de frutas, verduras y hortalizas al día, 4 porciones de legumbres, cereales, papa, batata, choclo, mandioca, 3 porciones de leche, yogur y quesos, 2 porciones de grasa, 1 porción de carne y huevo al día, y de azúcares tratar de limitar el consumo, un máximo de 2 cucharadas de té por día, y sal hay que consumir menos de 5 gramos de sal por día, que es el equivalente a 2.000 miligramos de sodio, 2 gramos de sodio, ¿sí? Entonces nos queda 5 frutas, 4 legumbres, 3 leches, 2 grasas, 1 carne y, bueno, más sal y azúcar. Con respecto al alcohol, lo que el texto plantea es un consumo responsable de las bebidas alcohólicas y evitar que niños, adolescentes y mujeres embarazadas consuman alcohol, ¿sí? Y por supuesto siempre evitar el consumo de alcohol al conducir. Un consumo responsable en los adultos significa como máximo 2 medidas al día en el hombre adulto y 1 medida al día en la mujer adulta. ¿Qué significa una medida? Una medida son 330 mililitros de cerveza o 40 mililitros de whisky o 140 mililitros de vino. ¿Sí? Esto es como algo práctico para pensarlo. Por supuesto que esto tiene un equivalente de graduación alcohólica detrás, ¿no? Entonces, máximo 2 en adultos, en adultas mujeres. Bien. Hasta aquí entonces llegamos con esta primera mitad de la clase. Vamos a hacer un recreíto ahora. ¿Me quieren preguntar algo antes de pasar al recreo? No, por ahora. No, Bueno,